Hola, ¿qué tal? Saludos a todos. Soy el doctor Alejandro Reyes Rodríguez. Soy residente de cirugía cardiotorácica del Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chávez. Aquí en la Academia de Cirugía vamos a hablar de un tema muy importante que es el traslado seguro intrahospitalario. Es un tema fundamental que debemos conocer, ya que todos los días realizamos traslados dentro del hospital, ya sea de un servicio a otro o para estudios diagnósticos. Por lo cual, pues es importante conocer cómo se efectúa este traslado y cuáles son las medidas que necesitamos conocer para poder realizarlo. Es importante saber que el transporte intrahospitalario de los pacientes se va a asociar con complicaciones significativas y con el fin de reducir este riesgo para el paciente, necesitamos saber que este transporte tiene que estar bien organizado, tiene que ser eficiente y que debe de estar acompañado de un monitoreo adecuado del equipo y el personal. Por lo cual, la toma de decisiones para trasladar un paciente pues debe ser tomada por un médico después de que se haya discutido en forma exhaustiva con los familiares sobre los beneficios y los riesgos. La decisión de trasladar al paciente también es importante debido a que este paciente está expuesto a estos riesgos del propio traslado en sí y gastos adicionales para los familiares y el hospital. Por eso es importante conocer los riesgos del traslado. Por ejemplo, el riesgo de neumotórax puede elevarse más de 2 veces y la aparición de atelectasia puede multiplicarse casi 3 veces en los pacientes sometidos a un traslado intrahospitalario. Algunos autores, por ejemplo Parmentier, examinaron una corte de 262 pacientes con ventilación mecánica y de todos los eventos adversos, en el punto 4 incluyeron la extubación accidental, en 8.8 implicaba la desaturación de oxígeno y el 17.6% fueron incidentes con equipos relacionados con las vías respiratorias. Por ejemplo, se ha estimado que la extubación accidental en un estudio en 1.659 pacientes ventilados, esta ocurrió en el 1% de los transportes. En un estudio en el que participaron 35 pacientes transportados desde la UCI con signos vitales medidos en 9 puntos de tiempo separados y la mayoría de los pacientes, el 77% aproximadamente intubado, se observó una disminución sustancial de la presión arterial en 19 pacientes, equivalentes al 54%. Asimismo, se ha reportado una incidencia de paro cardíaco en 0.34 a 1.6%. Y colaboradores reportan en 605 traslados post-intervención un fallo de la alimentación del monitor en un 14%, en los accesos intravenosos en 9%, una desconexión de la infusión de los medicamentos en 5% y desconexiones del ventilador en el 3%. Por eso es importante conocer algunos factores que influyen en este traslado intrahospitalario. Así vemos que hay factores del paciente, por ejemplo, la intubación, que el paciente tenga un PIB mayor de 6 milímetros de mercurio, la gravedad de la enfermedad y comorbilidades como diabetes mellitus o hipertensión. También hay factores del personal, como la monitorización, si el paciente realmente requiere realizarse esos estudios, la comunicación, que también es parte fundamental entre el equipo de traslado y el equipo que va a ser receptor, y la educación que se le tiene que dar también a los familiares. La gravedad de la enfermedad, para eso debemos contar con una lista de verificación, revisar que no haya fallas en el equipo, el sitio hacia donde vamos a trasladarlo y cómo lo vamos a trasladar y si el paciente requiere de ventilación manual o es ventilación mecánica. Por eso es importante conocer las definiciones operativas de incidentes. Aquí puse algunos ejemplos, uno de ellos es la cuasifalla. Cuando hablamos de cuasifalla, por ejemplo, es un paciente que a la hora del traslado, un paciente en una camilla, podemos olvidar subir los barandales, eso sería una cuasifalla. Pero si el paciente se cae de la camilla durante el traslado y le causa algún daño reversible, estaríamos hablando de un evento adverso.
Y si el paciente se cae de la camilla durante el traslado y le causa algún daño permanente, entonces estaríamos hablando de un evento centinela. Por eso, debemos saber que la incidencia global de las complicaciones relacionadas con el traslado intrahospitalario puede alcanzar hasta el 68%. Y en el hospital vamos a tener diversas etapas del traslado. La primera de ellas es evaluar la indicación del traslado. La segunda sería estratificar el riesgo de traslado y posteriormente aplicar una lista de verificación, que es la que nosotros utilizamos en quirófano, y la preparación del traslado de acuerdo al riesgo. Posteriormente, tendríamos que ejecutar el traslado y finalizar el traslado y evaluar el cumplimiento del procedimiento. Y hay una parte en la cual en la lista de verificación se puede documentar cualquier incidente. Y bueno, aquí iniciamos lo que es el protocolo de traslado seguro. Primeramente, como habíamos dicho, es evaluar la indicación del traslado. Hay que establecer un líder del traslado, siempre, de acuerdo al riesgo y cuestionarse si realmente es necesario el traslado, el riesgo-beneficio para el paciente de acuerdo a su estado de salud y si realmente va a requerir este estudio o es necesario realmente poder trasladar al paciente, ¿no? Lo segundo sería estratificar el riesgo del traslado. Y aquí tenemos cuatro clasificaciones que son el riesgo bajo, intermedio, alto y riesgo crítico. Este es el algoritmo que nosotros utilizamos en el hospital. Primeramente hay que hacer una valoración del estado hemodinámico. Hay varios determinantes hemodinámicos. El primero es la presión arterial sistólica, que tiene que ser menor de 90 milímetros de mercurio. Posteriormente, la dependencia de aminas o de vasodilatadores, las alteraciones del estado de alerta y la dependencia de algún dispositivo de apoyo hemodinámico. Si la respuesta es no, estamos hablando de que este paciente es un paciente estable. Posteriormente, tenemos que hacer una valoración del estado ventilatorio. Y aquí los pacientes, si tienen ventilación espontánea, saturación arterial más del 90%, sin dependencia del oxígeno suplementario, estamos hablando de un riesgo bajo. Si estos pacientes tienen los mismos valores, pero ya son dependientes de oxígeno suplementario con puntas nasales, estaríamos hablando de un riesgo intermedio. Igualmente, si con estas determinantes hemodinámicas que mencionamos, la respuesta es sí, o sea, cumple con cualquiera de estos criterios, entonces estamos hablando de un paciente inestable o un paciente en riesgo. Posteriormente, cuando hacemos la valoración del estado ventilatorio, también tenemos que valorar si presenta ventilación espontánea, saturación arterial arriba de 90% y es dependiente de oxígeno suplementario, estamos hablando de un riesgo alto. Y si el paciente tiene ventilación mecánica o ventilación mecánica no invasiva, con una saturación arterial menor del 90% y tiene dependencia de oxígeno suplementario, estamos hablando de un riesgo crítico. Posteriormente, vamos al punto de la lista de verificación y aquí hay que preparar el traslado de acuerdo al riesgo que tenga nuestro paciente. Tenemos que tener al personal requerido, el equipo que se va a necesitar para el traslado, la información requerida a los familiares, la información al paciente si está consciente y si aplica verificar que exista el consentimiento informado para el procedimiento, que es el que nosotros utilizamos en quirófano. Y bueno, esta es la lista de verificación de traslado intrahospitalario seguro que nosotros tenemos a la hora del traslado en quirófano. Como pueden observar, encontramos lo que es el nombre del paciente, el traslado del servicio, a qué servicio tiene que ir, el registro, la fecha y la hora. Y la lista de verificación de traslado seguro
hay que ir poniendo una palomita de acuerdo a todo esto que se va realizando. Primeramente, verificar que se retiren las soluciones o dispositivos que no son necesarios para el traslado. Verificar el funcionamiento de los dispositivos de traslado, verificación de baterías y carga de oxígeno, avisar a los familiares y al paciente del traslado, confirmar la existencia del consentimiento informado, que tiene que estar firmado, coordinar con el servicio de recepción el momento del traslado. Tenemos que avisarle a el personal que vamos a trasladar a un paciente, verificar que el paciente no tenga algunas alergias, confirmar el transporte del expediente y que el paciente tenga que ser aislado de acuerdo a los protocolos si se requiere, ¿no? Y como pueden darse cuenta, en los pacientes que son de riesgo bajo, pues hay que verificar signos vitales, estado de alerta, si contamos con un camillero y o enfermera. Y para realizar este traslado se va a requerir una camilla o una silla de ruedas. Si el riesgo es intermedio, también revisamos signos vitales, estado de alerta y la dependencia de oxígeno, ya sea puntas nasales o mascarilla. Y el personal necesario es un camillero igualmente o una enfermera. Y el equipo necesario también es una camilla o silla de ruedas, pero aquí ya se agrega el oxímetro de pulso y un tanque de oxígeno. En el riesgo alto, igualmente, tenemos que verificar signos vitales, estado de alerta, si el paciente tiene inestabilidad hemodinámica, la dependencia de oxígeno, si es dependiente de aminas o vasodilatadores, y aquí es necesario un camillero, una enfermera y un médico. Y también el equipo necesario es una camilla, un oxímetro de pulso, un monitor de presión no invasiva, un tanque de oxígeno y el botiquín rojo. En el riesgo crítico, verificar los signos, estado de alerta, estabilidad hemodinámica, la dependencia de oxígeno, usualmente ventilación mecánica no invasiva o ventilación mecánica invasiva, dependencia de aminas o vasodilatadores. Se requiere de un camillero, una enfermera, un personal de inhaloterapia, un anestesiólogo y el médico. Y el equipo necesario, se agregan aquí lo que son las bombas de infusión, el monitor de presión invasiva, el oxímetro de pulso, el monitor de traslado, el ventilador del traslado, el botiquín rojo y los dispositivos de apoyo hemodinámico. Y se tiene que poner el nombre del líder del traslado con una firma de autorización y en la parte de abajo, como pueden ver, los incidentes de seguridad durante el traslado. Ya que tenemos nuestra lista completa, entonces hay que ejecutar el traslado y hay que tener una comunicación que es muy importante entre los servicios participantes, asignar funciones requeridas para el traslado y la vigilancia de la estabilidad hemodinámica del paciente. Y bueno, aquí lo que quiero mostrarles es que de acuerdo al riesgo, como habíamos mencionado, se requiere de un líder. Y el líder de este equipo, en el caso del riesgo bajo, es la enfermera. Hay que hacer una valoración previa al traslado, presión arterial, estado de alerta, el personal necesario que ya habíamos comentado, camillero y o enfermera, y el equipo necesario para el traslado, una camilla o una silla de ruedas. Pero ya en lo que es el riesgo intermedio, en la valoración previa al traslado, el líder del equipo es el médico de guardia, ¿no? Igualmente, medir lo que es presión arterial, estado de alerta, saturación arterial. El personal necesario también es un camillero y, o enfermera. Y el equipo que se agrega aquí es un saturómetro digital y el tanque de oxígeno. Y en los pacientes de riesgo alto, hay que hacernos la pregunta de que si existe alguna otra alternativa al traslado, ¿no?
Si existe alguna otra alternativa, pues hay que valorarla, ¿no? Si no existe y es necesario, entonces en la valoración previa al traslado, el líder de este traslado es el médico de guardia. Y igualmente medir la presión arterial, el estado de alerta y la saturación arterial. El personal necesario es o el camillero, la enfermera, el médico de guardia. El equipo necesario, pues se agrega lo que es el monitor de presión no invasiva, eh, el botiquín rojo y igualmente requerimos del tanque de oxígeno y del oxímetro, ¿no? Y en el riesgo crítico, igualmente, tenemos que hacernos esta pregunta de si existe alguna otra alternativa al traslado, ¿sí? Si no y es necesario, entonces el líder del equipo es el médico de guardia. Se tiene que hacer también una sedación del paciente, checar la tensión arterial, tomar una gasometría también. Y el personal necesario es un camillero, la enfermera, el personal de inhaloterapia, el anestesiólogo y un médico responsable. Y el equipo necesario, el monitor de traslado, compresión invasiva, saturación de oxígeno, electrocardiograma, ventilador de traslado, el botiquín rojo y los dispositivos de apoyo hemodinámico. Y llegamos al punto ya de la recepción del paciente en el servicio programado. Aquí hay que empezar con la instalación del paciente en el servicio receptor, empezar a monitorizarlo. Hay que hacer una reevaluación hemodinámica del paciente, ver que se encuentre hemodinámicamente estable y posteriormente, y como punto final, documentar los incidentes que se pudieron haber presentado durante el traslado del paciente. Eso es muy importante porque puede llegar a haber, como ya vimos, algunos incidentes a la hora del traslado y eso hay que reportarlo para poder mejorar aún más el traslado de estos pacientes y que realmente sea un traslado seguro. Y por supuesto, no olvidemos que la seguridad de nuestros pacientes y la calidad del servicio que proporcionamos es una responsabilidad de todos. Muchas gracias por su atención y saludos a todos.